Carolina Zambrano, desde Ecuador, nos acompaña, es directora del programa de All Eyes on the Amazon, de IVOS. Bueno, es con los demás compas ahora conectados desde Ecuador como cliente frecuente de iniciativas de debate y de discusión de este tipo. Entonces, pues estoy súper contento, gracias a la intervención de Laura y gracias también a Javier Dávalos por haber finalmente hecho coincidir los tragos por el ambiente con la Happy Hour. Eh, Ahorita te paso la palabra, Javier, nada más para que acotes. Presento también a la compa Raiza Pilatowski, directora, conductora, productora en Planeteando, que también es un esfuerzo desde México, California, por conectar a través de estas herramientas virtuales con bellísimas producciones que hacen para divulgación y debate. Después nos acompaña Manuel Lino, fundador de Los Intangibles, reportero, divulgador. Manuel Lino fue presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia hasta el año pasado y pues ya viejo conocido, ¿no? Bienvenidos. Y Agustín del Castillo, conductor y responsable editorial de Territorio Reportaje en el canal 44 de televisión y columnista y tweetstar y veterano en temas de medio ambiente y análisis político, etcétera. Gracias a todos por acudir a esto que en realidad puede ser muy agridulce, muy espinoso, entonces tiene más mérito que hayan atendido la invitación, que no le sacan y que, pues bueno, están dispuestos a hacer esto como se debería en todos lados, que es pues con argumentos, con respeto. Este es el ánimo que nosotros siempre procuramos en este espacio, que discrepemos, porque yo creo que la capacidad de disentir con los demás es directamente proporcional a la capacidad de enriquecer el diálogo para no quedarnos en esa politeness de decir a todo que sí y de estrecharnos las manos y darnos palmaditas en la espalda, pero sobre todo en estos tiempos de polarización tenemos que huir a esas tentaciones de discrepar violentamente y estarnos, pues, como decimos en México, mentando la madre a cada rato, ¿no? Para eso ya está Twitter y no lo queremos invocar por ahora. Y bueno, pues es que el debate sí es profundo. En este caso es un tema que teníamos atravesado y que surge a cada rato, que es la compatibilidad de la ciencia con la política, con una neutralidad que aparentemente subyace y cruza ambas. Entonces, antes de iniciar y pedir la palabra libremente, te paso para comentarios, Javier. Gracias, Juanpa. Qué gusto saludarles desde Ecuador. Con Lau y las y los colegas de Tragos por el Ambiente veníamos desde hace tiempo con ganas de hacer este crossover, este evento internacional, de tomarnos un traguito mientras hablamos de los temas en los que trabajamos, que nos interesan. El Happy Hour es un evento de, digamos, conversación informal en relación a temas ambientales, sociales, que se lleva a cabo en Ecuador ya hace 5 años. Y claro, en este año especial, que ha sido un reto para todas y todos, no habíamos logrado reunirnos todavía, entonces aprovechamos la virtualidad para poder hacer un evento y además qué mejor compartiendo con colegas de México y seguro de otros lugares también de las Américas. Así que por ahí están conectados mi colega Pablo, con quien organizamos el evento. Está Carlos Zambrano, que va a hacer una súper contribución seguro también desde Ecuador a este panel, y otras personas que se unieron y se van a seguir uniendo a esta conversación. Así que, Juanpa, muchísimas gracias por haber permitido que juntemos este espacio esta noche. Lau, igual te mandamos todas las buenas vibras desde las montañas andinas de Ecuador, y arranquémonos a conversar ahí con un traguito. Salud. Sí, eso sí, los tragos por el ambiente no son sarcasmo ni ironía. Es que realmente nos echamos un traguito cuando le estamos dando a esto. También porque ya es fin del día, casi fin de la semana y toca pues, irle bajando al ritmo.
Además, quería destacar que logramos equilibrar el panel de hombres y mujeres y no siempre lo logramos y eso me tiene muy de buenas. Y además incluso fue cruce generacional, entonces, bueno, ya no lo voy a hacer más de jamón. Y entramos, miren, les propongo que hablemos de esto que puede ser muy abstracto, que hablemos a partir de temas concretos, que los hay y un montón, ¿no? Está la COVID, la pandemia por sí misma, que pues ha tocado todos los puntos relevantes y los ha problematizado de nuevo, pero después estamos también constantemente peleando todavía en México a raíz de discusiones tan concretas como la alimentación, la energía, o sea, y hablando propiamente de ciencia y política, por ejemplo, la alimentación, un rubro súper contencioso es los transgénicos y el uso de agroinsumos. En México ahorita hay una confrontación a nivel del gabinete del gobierno federal porque digamos que el sector agricultura y competitividad, el sector empresarial, se habían como que confrontado internamente con el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, porque productividad obviamente quiere agroinsumos, quiere productividad, entonces propusieron ahí un decreto para un uso más generalizado del glifosato, mientras que Medio Ambiente, la cartera de Medio Ambiente estaba pugnando por una transición agroecológica que justamente prescindiera de estos agroinsumos y pudiera hacer el salto hacia la agroecología, ¿no? Que, pues bueno, supongo que todos estamos en el entendido de que en América Latina tiene sus experiencias y que sin duda es prometedora. Y luego en energía está el eterno asunto del fracking, ¿no? Que me parece que va ganando tendencia ya en el mainstream la idea de que la fractura hidráulica es una práctica de mucho riesgo, pero igual es bien difícil, sobre todo en México, donde tenemos como vecino a Estados Unidos, eh, imponerse a esa dinámica de la producción allá es tan masiva, tan generalizada, que el gas es tan barato que pues no hay cómo huirle. Y ahorita México prácticamente está recibiendo, yo y varios más creemos que es una estrategia comercial de dumping para inundar el mercado y condicionar la infraestructura y condicionar el propio consumo en el traspatio de Estados Unidos a lo que después ellos van a poder regular subiendo los precios. En general, hay muchos temas que cruzan esto y yo quisiera que ustedes libremente tomaran la palabra para ver a cuál le entran y cómo podemos desmenuzar esto para llegar al meollo del asunto, ¿no? La ciencia, ante el tamaño y la urgencia de las crisis ambientales, debe ser neutra o vale la pena irnos despojando de esa idea, como ven. No asigno la palabra para no, no sé, no tener criterios raros, pero me hace que Raiza quiere decir algo. Es que tengo muchos pensamientos que igual y tengo que ordenar, pero vi que Caro quitó su micrófono. Ay, sigue aventando la pelotita. No, la pelota. ajá, pero sí puedo empezar si ella no quiere. No, o sea, yo cuando vi que hablaban de neutralidad, yo le dije al Javi que ¿cómo así? Entonces, claro, después me puse a pensar mucho más porque casi siempre yo trabajo más en la parte de cambio climático y derechos humanos y siempre hablo de la importancia de la ciencia, de la traducción de la ciencia a la política. Pero ahí ya me puse a pensar y claro, por un lado no sé si la ciencia debe ser neutra, debe ser independiente y claro, la idea es que es una forma de comprender cómo funciona el mundo, cómo es nuestra realidad y nos da como el mapa en el cual deberíamos tomar las decisiones o nos da opciones también. Pero a la final, claro, lo que pasa es que la ciencia se basa en datos y en hechos y la política se basa en emociones también. Entonces la idea es cómo garantizar que la política use la información basada en la ciencia, que viene de la ciencia, que viene de los hechos, pero también mantenga ese arte de generar convergencia de intereses, ¿no? Porque si no, no hay legitimidad política si es que los políticos no representan a las personas que se supone que representan y a veces esas personas sienten que conocen mejor la realidad en el territorio o
tienen ciertos intereses. Entonces, claro, sí, no es directo de que toda la política se tiene que basar en la ciencia, pero sí la ciencia debería de dar como ese mapa de la realidad en la que se está tomando decisiones y tal vez sobre la cual se puede aspirar a otra realidad diferente, por ejemplo. Entonces, yo sé que suena así como súper abstracto, pero claro, por ejemplo, se puede decir, los gobiernos ahora en medio del COVID deberían de escuchar a los científicos qué hacer. Sí, tienen que escucharlos, pero a la final las decisiones que toman en cierto modo son políticas, son arbitrarias y están relacionadas a cómo afectan a la gente en su vida diaria. Entonces, eh, la ciencia tal vez debe ser la base y los hechos que se dan, pero no necesariamente la política puede basarse solo en ciencia, a mi parecer, sino que tiene que mover a la gente y a los intereses. Gracias, Carolina. Aquí nada más para irle apretando los tornillos a esto, yo diría, ¿cuál ciencia? O sea, porque esa es también parte de la complejidad del asunto, que la ciencia en realidad no es monolítica, por supuesto, no es uniforme. Y pues hablando, por ejemplo, de esto del fracking, por cada estudio que demuestra que, no sé, tal suburbio de tal parte de Estados Unidos acumula, no sé, metano en el subsuelo y pues, estos videos de YouTube donde están prendiendo del grifo, eh, pues sí, por las, como consecuencia de la explotación de este esquisto, pues también hay documentación científica que dice que las innovaciones en la tecnología de fracking, pues atenúan esta parte y como que apunta hacia este viejo argumento de la tecnología nos salvará. O sea, más investigación, más mejora tecnológica que haga seguro el fracking, ¿por qué no? Y me gusta que aquí está Claudia Campero también conectada, que ella es una expertaza en el tema particular del fracking, pero o sea, nomás ahí dejo una inquietud. Pues ahora sí ya tomo la palabra y como quiero como continuar un poco esta conversación en el sentido de que a mí me parece que no solo es una cuestión de que la política es donde se toman decisiones y la ciencia es el conocimiento que informa esas decisiones, sino que la ciencia en sí misma es un reino donde se toman decisiones, ¿no? Hacer ciencia, o sea, ¿cuántos avances, entre comillas, científicos, pues fue tomar una decisión para todo el mundo, ¿no? La bomba atómica, o hasta positivas, ¿no? Las vacunas. Aunque parezca que no se está jugando en un reino de discusión o de arbitrariedad, al final de cuentas, pues sí son cuestiones muy importantes para toda la población y tenía un profesor que decía eso, ¿no? O sea, tenemos que aceptar que la ciencia debe de ser parte de la democracia, no solo en una cuestión de informar a la política, sino ver a la ciencia como una arena, ¿no? Política. Y, y justamente pensando en el fracking y en lo que decía Juan, me recordó a un artículo que leí hace apenas bien poquito que era sobre medían como la sustentabilidad, ¿no? Del fracking y hacían este balance. Y justo hice una presentación la semana pasada sobre por qué tendemos a querer hacer balances, ¿no? Para representar neutralidad. Porque como que tenemos esta idea errónea de que neutralidad es tener 50 y 50, ¿no? De los dos lados. Y algo que decía, o sea, lo que pasó con el cambio climático, ¿no? Justamente con Bill Nye, es esto de que lo invitaban a él y a un negacionista, y es como, así no funciona, ¿no? Deberían invitar a 97 científicos atmosféricos y a un negacionista, y 3 negacionistas, ¿no? Para que esté como balanceada la cosa. Pero en este caso, en el del fracking, lo que hacían era como, ok, sí, emite tanto CO2, ya se murieron tantas personas, este estudio era en los Apalaches, pero ha generado tantos trabajos, ¿no? Y ese era como su argumento, ¿no? Como, ok, científicamente este estudio nos está probando que el fracking pues está ahí, ¿no? Ni es bueno ni es malo, o no sé, o puede ser positivo, pero también como que tendemos a querer pensar en la neutralidad como poder comparar cosas muy distintas, de impactos muy diferentes, y sin dar un paso atrás y decir, a ver, espera, es muy diferente decir, está dando trabajo, a quién le están llegando esas financias, cuántas personas en realidad tienen trabajo por cuánto tiempo, se están muriendo personas de la comunidad.
Entonces, como que siento que desde la misma ciencia ya, cuando compartí este evento, dije, la ciencia es política, ¿no? Entonces, y por muchos años se ha negado, o sea, no sé si intentado, pero pues como uno de los fundamentos, el método científico se ve como este método objetivo, este método neutro. Tendemos a pensar que por extensión toda la ciencia es así, pero a veces nos olvidamos que simplemente las preguntas que se hacen los científicos, su historia, las metas que ellos tienen, moldean las preguntas de investigación desde antes de que se empiece a hacer el método científico, y eso pesa mucho y no lo vemos al hablar de neutralidad a veces. Gracias, Raiza. ¿Hay alguien apuntada o apuntado? Está Manuel, y ahorita le pasamos la palabra a Abraham, que levantó también la manita. Vas, Manuel. Gracias. Ojalá no se corte mi internet. Te volviste a mutear, Manuel, entonces tienes que volver a empezar y desmutearte. Hola, hola, ¿ahí estamos? Sí. Coincido plenamente en este tema que mencionaban ahorita de no confundir neutralidad con balance, pero tampoco con objetividad. Son cosas absolutamente distintas las tres. Si hablamos la objetividad es una meta en la ciencia, y desde cierto punto de vista yo creo que si no tiene objetividad, no merece que se le llame ciencia. De la misma manera que yo a veces por eso prefiero, en lugar de hablar de neutralidad, preferiría hablar de imparcialidad. Es decir, no irse hacia una tendencia o a otra, porque a fin de cuentas es tan creíble la ciencia que se hace, digamos, en Coca-Cola para demostrar que el azúcar no hace daño, o sea, pues no le creemos nada, como la ciencia que se hace para demostrar que el fracking no contamina de más, o que estas tecnologías que están proponiendo nuevas que eliminan esos riesgos no son ciertas. Es decir, la ciencia tendría que decir qué es lo que sí es cierto y qué es lo que no es cierto desde una posición desinteresada, en el sentido de yo aquí voy a buscar la verdad, no voy a buscar demostrar que lo que yo creo es cierto, ¿no? Y en ese sentido, pues el problema es que es muy difícil hacer esa ciencia. Por un lado es muy difícil financiar esa ciencia, por un lado, ¿no? Entonces, es muy difícil contar con esos, pero es la aspiración, contar con esos datos verdaderamente científicos que se han hecho de una manera objetiva, procurando eliminar los sesgos, porque la ciencia puede tratar de ser objetiva y a lo mejor a veces lograrlo. El científico pues difícilmente lo va a lograr. Pero debe ser su aspiración, en todo momento. Creo que en ese sentido, muchas veces con este ejemplo, por ejemplo, con esto que decían del estudio que pone en la balanza los trabajos que da el fracking contra la contaminación, pues son cosas no comparables. O sea, obviamente hay algo amañado ahí, y creo que hay que voltear más bien hacia la ética, a tener principios éticos. A veces creemos que la neutralidad es simplemente los datos fríos, y no. O sea, hay que tener una ética, pero buscar esta neutralidad entendida, como la decía yo, más como imparcialidad política sobre todo, y lamento haber sido abstracto, pero creo que por ahí va. Gracias, Manuel. Ahora, ¿me aguantas tantito para ver si Agustín tiene una réplica para completar como una primera vuelta de todos los panelistas, y luego ya seguimos en el orden de las manitas? Agustín. Pues no más que réplica, yo estoy en realidad de acuerdo con lo que han dicho.
A mí me parece que hay debates que ya de algún modo tienen mucho tiempo y se llegó a un consenso. El caso del cambio climático me parece que hacerle el juego a los negacionistas es trampear una situación que ya se dio con mucho tiempo y que ya se alcanzó consensos. Pero seguramente hay otros terrenos en los cuales todavía no hay consensos y todavía hay debates encendidos. Yo lo veo un poquito como periodista. Yo lo que decía en el grupo, que fue un poquito lo que motivó que tú y yo platicáramos sobre este tema, es que yo como periodista que aborda temas que tienen que ver con la ciencia, pues necesito tener una mirada muy abierta a los debates. Pero eso no significa que yo no tenga ya, sobre todo en el caso del cambio climático, que me parece que es un ejemplo bastante emblemático, ya una posición, porque me parece que es autoengañarse y pretender que la mitad de razón le puedes dar o del espacio a los negacionistas. Es como debatir tal vez entre los terraplanistas y los que sostienen cómo funciona realmente el universo, ¿no? Me parece que sería absurdo. Entonces creo que tenemos que ser en ese sentido maliciosos, cultivarnos, tener inteligencia para entender dónde está el verdadero debate, no darle un juego falso a debates que en realidad ya no existen y que son peligrosos, porque creo que el tema del cambio climático es un tema que urge ya la toma de decisiones y estamos haciéndole un juego peligroso a los negacionistas al pretender que no hay ciertos consensos, por lo menos, sobre cómo funciona la atmósfera y cómo la estamos afectando. Me parece que eso sería un apunte muy, muy importante. Yo sí creo que la ciencia, a final de cuentas, como decían las compañeras, claro que es política, porque es un asunto público, es un asunto que afecta a nuestras vidas. Me parece que eso no es malo, aunque vuelvo al tema de que hay que ser suficientemente astutos o maliciosos para entender qué objetivo tiene cada uno al hacer una investigación, al buscar cierta tecnología o ciertos desarrollos. Obviamente que tienen objetivos desde hacer mucho dinero hasta ganar una guerra probablemente, pero la ciencia ya como conocimiento, esto va consolidando una estructura, un edificio de conocimiento que después es útil para otras cosas. Y que ahí está, y en ese sentido sí es un producto de consumo público que puede llevar a desarrollos distintos. En ese sentido, sí es algo quizás no neutro, pero yo puedo retomar lo que alguien dejó buscando algo y tomar un camino distinto. En ese sentido es una cosa, es un patrimonio fabuloso para la humanidad, tener ese conocimiento científico. Lo que decía Carolina, lo que decía Raiza, me parece que cualquier decisión que se tome en política, lo menos que le podemos pedir, aunque sea discutible, es que tenga un sustento técnico. Puedes decidir, no sé, una vacuna cara o una barata, pero lo que no puedes decidir es una vacuna fallida. A eso me refiero. O sea, cualquier decisión debe tener un sustento técnico y el debate político se va a dar, pero lo que me parece que sería inaceptable es pensar que podemos jugar a hacerle a la ciencia y en realidad no estar generando nada más que falsas expectativas. Eso sería un poquito como mi planteamiento general. Yo estoy de acuerdo que la ciencia, si es política, no puede ser neutral, pero eso no le quita ni lo útil ni lo valiosa. Bueno, pues gracias, Agustín. Me da mucho gusto que ya en la primera ronda de volada superamos esta trampa de la neutralidad, que en realidad era una sobresimplificación nomás para provocar. En realidad creo que todos aquí estamos en el entendido de que eso no es posible y que, bueno, también se reconoció bien rápido desde la intervención de Carolina y Raiza y Agustín y Manuel esta idea de que es un diálogo, o sea, que no es la ciencia, ¿no? Y que la ciencia es política, que implica la misma dinámica que la democracia, lo que yo decía al principio, los disensos, y que entonces, pues ya entrados en esa lógica, tenemos que atender problemas más finos. Lo que decía Raiza de Bill Nye, yo lo utilizo en mis talleres de periodismo ambiental, y es que es un clásico, y ahí a lo mejor Agustín me puede ayudar a pensar más adelante. ¿Cómo arreglamos el problema de representatividad? Porque si a nivel científico está reflejado este canon de 97% del consenso a favor de que existe el cambio climático y un 3% de espacio para posibles negacionistas, ¿cómo traduces eso en una entrevista en televisión? O sea, en la mesa de debate de CNN, por supuesto que poner 1 y 1 era decir 50 y 50, pero pues tampoco puedes meter a 97 científicos en el estudio de grabación y luego meter a otros 3 del otro lado. ¿O qué harías en ese caso? ¿Darle 97 minutos a un bando y 3 minutos al otro? O sea, eso para los periodistas es muy difícil de resolver y
o sea, nos va metiendo asuntos que tenemos, creo que, digerir un poquito por separado, ¿no? Que, ok, la ciencia es política, la ciencia tiene un procedimiento que aspira a ser imparcial, y luego, ¿cómo interpretamos lo que se hace con la ciencia? Que ya no es nada imparcial, que ya no es nada racional, que es político desde la perspectiva de preferencias, filias y fobias y no de políticas públicas. Ahorita sí seguimos el orden de las manitas. Está Manuel, Claudia y Carolina. Vas, Manuel. Ah, perdón, Abraham. No sé dónde saqué Manuel. Vas, Abraham. Buenas noches, por cierto. Hola, ¿qué tal? Pues de hecho nada más iba a comentar un poquito justo en el sentido que vienes diciendo, Juan, porque recapitulando, ¿no? Bueno, aquí la mayoría son periodistas ambientales, yo creo que nuevamente soy el único colado que no es periodista ambiental, pero veo ese enfoque, ¿no? Precisamente cómo empezamos luego a la neutralidad de la ciencia, ¿no? Y a cuestionar esa objetividad. Y también se habla de imparcialidad, decían hace rato, y es algo como a lo que se aspira. Yo también pondría en cuestión si se está aspirando, si es una meta, más bien yo lo vería como un sueño, como la construcción del conocimiento y la ciencia coronada como la única que lo puede generar, me parece como algo ya que debió haberse superado hace mucho tiempo, ¿no? Pues nada más iba a comentar un poquito de lo mismo que ya se dijo, ¿no? De cómo confiar en la ciencia nos conduce precisamente a tenerle esta importancia al negacionismo que existen por algunas partes, ¿no? Que se tienen que escuchar las voces porque supuestamente es objetivo, pero al final de cuentas tenerlo de esa forma no nos conduce a nada y más yo creo que más lo que tendríamos que estar hablando es sobre la voluntad política, ¿no? Y cómo la voluntad política utiliza a la ciencia. Básicamente, como se ven la ciencia vendiéndose al mejor postor, ¿no? Como que, a ver, ¿quién la utiliza mejor? ¿Y quién puede justificar mejor su discurso político con la ciencia, ¿no? Retomando un poquito aquí todo lo que menciona ¿cómo se llama este marxista? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Ah? ¿Enrique Dussel? No. No. No me acuerdo, el que habla de los científicos y de los sacerdotes como los intelectuales, ¿no? Justificando. ¿Max Weber, quizás? No es Weber. Híjole, ahorita se los comento, no lo voy a googlear. Pero precisamente cómo los intelectuales tienen una función dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y cómo justifican un discurso público. Cómo pueden alguien agarrar un político y decir, oigan, miren, lo dijo este científico, lo dijeron los periodistas, lo dijeron los sacerdotes, entonces es verdad, ¿no? Y órale, y todos, o sea, el científico como tal o la científica tiene una posición privilegiada, o sea, la gente cree en la ciencia y si la ciencia lo dice es verdad. Entonces la primera persona o quien maneja el discurso de la ciencia de forma adecuada es quien está manejando la verdad y quien puede manejar la política pública a su favor, ¿no? Entonces es más bien ahí como la política malversa a la ciencia, independientemente de si es objetiva, si no es objetiva, más bien es cómo la estás utilizando. Más o menos por ahí creo que sería el siguiente paso de la charla aquí que estamos teniendo. ¿Nora Feyerabend? ¿Cómo? ¿Nora Feyerabend? No, ahorita te lo pongo en el chat. Como una pregunta de maratón. Ahorita vamos a hacer una opción múltiple. No, pero sí, me encanta que lo traiga a cuento porque sí es súper relevante el problema del principio de autoridad. O sea, que obviamente la ciencia, los que la entendemos o queremos entenderla, es que implica que hay un principio racional que permite la replicabilidad de los pasos para llegar a ese conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera lo hace asequible a todos. Pero, como bien señala Abraham, hay cierto punto donde la ciencia se convierte en una caja negra accesible solo para los privilegiados que tuvimos la educación y las herramientas para desarmarla. Y entonces lo podemos ver durante la pandemia. Se invoca a la ciencia, así como ese sacerdote, como ese Dios, para decir tomen dióxido de cloro, ¿no?
porque un científico en Alemania lo dijo y eso rola por los mensajes de WhatsApp y se transforma en otra epidemia, que es la infodemia, y entonces volvemos a las mismas guerras súper fanáticas que ocurrían hace siglos, donde pues el principio de autoridad era el divino, era Dios, ¿no? Perdón, seguía Claudia y Carolina, si no mal recuerdo. Sí, Claudia, Carolina y Manuel. Vas, Clau. Hola, pues de plano me puse a tomar apuntes porque me soltaron muchas ideas su conversación. Yo escuchaba a Granados Chapa en su programa de radio y me encantó una vez que se echó toda una disertación acerca de cómo no le pidieron ser objetivo, porque pues él es sujeto y como sujeto pues tendría que ser subjetivo, ¿no? Y es, creo, una cosa como bien pertinente a la conversación que estamos teniendo. O sea, hablar de neutralidad es pensar que no somos sujetos y sí somos sujetos y tenemos esta también perspectiva ética, ¿no? De la que ya hablaba Manuel, ¿no? Con este tema de la emergencia climática, pues me parece evidente que no hay espacio para darles a los negacionistas y que sí hay espacio para hablar de diferentes puntos de vista del tema. O sea, hay discusiones muy interesantes acerca de cuáles son las soluciones, o cuáles son los ritmos de los cambios, o cuáles son las prioridades a atender, ¿no? Entonces, ahí ya estás dando diversidad de voces sin darle diversidad, o sea, espacio a los negacionistas. Los negacionistas no deben de tener ningún espacio, ¿no? Y bueno, ahí nada más por alusión directa que hubo, ¿no? La documentación de los daños de fracking es totalmente abrumadora, ¿no? E incluso los daños a la salud de los trabajadores. Recientemente salió una investigación realmente escalofriante acerca de los daños a los trabajadores en Estados Unidos y justamente fue una investigación periodística. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Particularmente con el fracking, para mí ha sido pura frustración con la Academia Mexicana. O sea, prácticamente hay una ausencia de trabajo con respecto al tema del fracking y hemos sido desde las organizaciones de la sociedad civil quienes nos hemos preocupado por realmente colocar los temas. Y creo que también hay un asunto precisamente que desde el periodismo pues puede haber un aporte muy, muy bueno a temas que son centrales para la población, ¿no? Y ahí hay realmente ejemplos fantásticos, incluso con las personas aquí presentes, ¿no? Y finalmente, que no es un tema académico, pero que sí es un tema, perdón, no es un tema ambiental, perdón, pero sí es un tema de debate y totalmente vigente. ¿Cuál es el aporte precisamente de la ciencia a si los niños y las niñas debieran de regresar a las escuelas en este contexto de pandemia? Y ahí sí, es un debate, ¿no? Y no hay acuerdo y no está claro y hay quienes dicen que son menos virulentos y hay quienes dicen que son más virulentos y creo que ahí hay un hueco de algo que se tiene que investigar con urgencia y colocar en el debate público porque es una cuestión que está ahí y que nadie atiende, particularmente en México, porque estamos, y en otros países de Latinoamérica seguramente también, por estar en una sociedad totalmente adultocentrista y machista. Y bueno, saco mi frustración en particular de eso, pero sí creo que es un excelente ejemplo donde no hay acuerdo, pero sí hay mucho que decir. No, está bien que saques tu frustración, mi estimada Claudia. Justamente para eso es el espacio, ¿no? Porque luego los espacios que hay para discusión precisamente redundan en lo mismo, ¿no? Coloquios o seminarios académicos que son para leer los últimos papers de los que publicaron y que nos vuelven a meter en este loop de hueva de las academias donde en realidad es que
pues no sé, estaba condicionado el programa de investigación a ciertos temas o el financiamiento apuntaba a ciertas otras cosas. Y aquí yo también aprovecho para rescatar esto que pone en la mesa Claudia, que es el asunto de cómo nos repartimos el trabajo socialmente de perseguir la verdad. Porque si hay algo a final del camino que nosotros queremos obtener con ciencia, con periodismo, incluso con religión, ese era su propósito en el principio de la teología. O sea, queremos llegar a conocer la verdad. Y el problema es que muchas veces ese objetivo ulterior está ausente cuando, de nuevo, ¿no? Los medios solo quieren perseguir ciertos temas por sus agendas políticas, que lo sabemos bien los periodistas de aquí, los medios también son actores políticos, o los científicos, pues también tienen condicionado el presupuesto de sus investigaciones para ciertas cosas, los procesos son lentísimos. Y entonces, ¿quién se hace responsable por esas verdades urgentes que queremos conocer? Y aquí aprovecho para agradecerle a Clau el gran trabajo que hicieron en la Alianza Mexicana contra el Fracking, porque pues sí, cuando uno como periodista quería encontrar información sobre lo que estaba pasando en ese sentido, pues no era a veces ni en la UNAM, ¿no? La gran Universidad de México, es con los activistas que son los que están poniendo el cachete en el terreno. Y perdón, ya no me explayo, seguía Carolina y después Manuel y después Raiza. Sí, yo justo iba a ir a esa parte del financiamiento porque tal vez estamos teniendo una visión romántica en nuestros países de que los científicos o investigadores pueden investigar lo que quieran. Y no es así, dependen de sistemas públicos de ciencia, tecnología e innovación y la decisión de qué financiar es una decisión política. Entonces, a la final todo está definido por qué te financia el gobierno o tal programa de investigación y eso te define los temas. Puede ser que haya gente en la parte de la academia que sí quiere investigar el fracking, pero que necesariamente no tiene las condiciones para hacerlo. Y a veces incluso la sociedad civil, en cierto modo, al levantar fondos de otras fuentes, podría tener más recursos para hacer ese tipo de investigación. Entonces, sí creo que cuando hablamos de la relación ciencia-política, también tenemos que hablar de que el financiamiento y la dirección que se da, o el desarrollo, ¿no?, que se da a la ciencia en un país es una decisión política, que lo toman las personas que están en los puestos de toma de decisiones, que definen qué se financia. Yo he estado en esas posiciones también y uno tiene que definir agendas y a la final, por ejemplo, solo financias ciencia aplicada y no ciencia básica, que es la que te ayuda a descubrir, por ejemplo, cómo es el mundo. Y claro, si tienes poco presupuesto, al final tratas de financiar cosas que se supone que te ayudan para tomar decisiones, ¿verdad? Pero en los temas que te interesan. Y Abraham decía que los científicos tienen autoridad y eso, pero no sé qué tan cierto es, porque ahorita estamos en un mundo dominado por fake news. En todos los países la gente ya tampoco crea la ciencia tanto, tenemos toda esta influencia de las redes sociales, de los algoritmos que te dan la información que tú requieres o que tú quieres ver. Y vemos mucho el populismo y políticos que atacan a científicos, y tal vez los científicos no tienen las herramientas políticas para defenderse. Algunos sí, y ahora tenemos también científicos influencers y todo, pero también vemos cómo la política se usa para atacar a la ciencia, por un lado quitándole financiamiento y por otro lado desacreditando por completo, ¿no? Entonces, justo leía algo de que, o sea, siempre los políticos pueden apoyar lo que la ciencia sabe cuando respalda lo que la política quiere, pero cuando la política quiere algo que la ciencia no respalda, entonces sí puede ser un ataque directo a lo que se está planteando. Y se puede atacar políticamente, se puede atacar en términos de financiamiento y a través de las mismas redes, ¿no? O sea, los políticos tienen una agenda y una ideología, y puede ser que sí sirva la parte científica para respaldar algunas decisiones, pero en otros casos no. Y eso solo si el financiamiento es una decisión política. Entonces de ahí se da como la vuelta al círculo, ¿no? Claro, gracias Carolina. Rapidísimo, una anécdota reciente es que me habló un colega abogado que estaba tratando de investigar la lógica de las contribuciones nacionalmente determinadas al Acuerdo de París y las legislaciones locales, o sea, nacionales, para mitigar emisiones, y eso en el contexto de lo que se necesita para detener el termómetro en 1.5 grados o 2 a lo mucho.
Y en México, por ejemplo, la meta es como de 30% hacia 2025 o 30, no me acuerdo, pero la base es con una línea base calculada, me parece que en el 2000. Pero en realidad cada país tiene una línea base distinta, tienen objetivos distintos, y a final de cuentas es curioso porque no tenía nada que ver este objetivo, y bueno, lo sabemos los que hemos seguido las negociaciones, ¿no? O sea, ahorita las contribuciones de los países alcanzan para tener el termómetro en 3.4 grados, que es una temperatura en la que ya estamos fritos como planeta, ¿no? Entonces mi compañero abogado, que es así todo lineal, racional, me preguntaba, oye, pero ¿por qué esto está así? O sea, ¿por qué? ¿Cómo podemos avanzar tomando en cuenta las necesidades geológicas? O sea, lo que realmente necesita el planeta, y pues es que no hay una brecha, ¿no? O sea, las contribuciones nacionales son meramente políticas. Y mucho de lo que ha pasado en esa negociación bajo el marco de Naciones Unidas ha sido pura voluntad política, a veces escrita sobre las rodillas, como pasó en Copenhague en 2009, no, 2009 me parece. Perdón, seguía Raiza y Manuel. Iba Manuel primero. Sí, es verdad, Manuel primero y luego Raiza. Bueno, yo un poco quería responder al cuestionamiento que planteó Agustín hace un rato sobre cómo decidir, ¿no? Para mí un ejemplo muy claro fue el negacionismo de las vacunas. Cuando sale un doctor, ¿no? Con todo el prestigio del doctor, con una publicación en The Lancet, Andrew Wakefield se llamaba, bueno, se llama, todavía existe, y sale en un programa de 60 minutos a decir que las vacunas causan autismo. Y a mí me parece una franca irresponsabilidad de los conductores, de los periodistas, que no le dijeron dónde está el artículo científico hecho de acuerdo a los estándares científicos de buscar la objetividad y de encontrar, pues, la verdad, que demuestra esto que estás diciendo, ¿no? Y el hecho es, Wakefield sí tenía un artículo científico con 12 casos que después un periodista inglés demostró que no solo no eran ciertos, sino que a él le había pagado una farmacéutica y lo que quería hacer era desprestigiar una vacuna para ponerla de la otra farmacéutica. Entonces, esta práctica del poder económico, que a fin de cuentas no importa mucho si es el poder político o el poder económico, que ha estado usando a los científicos para justificar sus posiciones. Digo, en el negacionismo climático también había muchísima esta discusión una vez más de confundir economía con ecología, ¿no? También había muchísimo científico que sí tenía el grado de doctor, pero no tenía el estudio científico como para demostrar sus dichos. Entonces, ahí un poco para los periodistas que estamos en eso, lo que tenemos que hacer, y ni modo es así, decía hace rato Juan, los que tenemos el privilegio de poder entrarle un paper y descifrarlo, pues esa es nuestra labor. Y no aceptar cuando no está ese paper, cuando revisamos ese paper, cuando buscamos conflictos de interés, o sea, y en ese sentido, un poco comentar sobre lo que dijo también Claudia sobre el tema de la objetividad. Ahí a mí me gusta citar a Rosenstiel y Kovacs, de los elementos del periodismo, en donde parten del hecho de si el periodista no puede ser objetivo, pero puede tener o aspirar a un método que sí sea objetivo. Y con objetivo no me refiero a que sea un sujeto o un objeto. Lo que me refiero es, no sé, cuando uno estudia un gato, el que tiene la razón es el gato, no uno. Uno va a estudiar qué es lo que dice el gato, pues, o sea, qué es lo que está pasando en ese gato y tratar de independizarse de todos los sesgos que uno tiene como sujeto, porque si no, no encuentras la verdad, encuentras lo que estás buscando de una forma u otra. Nada más.
Gracias, Manuel. Seguía Raiza. No, pues yo acá como Claudio también tengo como todas mis notas porque sí han surgido como muchos puntos muy buenos que como que quiero retomar y creo que ya no veo a Claudio por acá, pero igual como relacionado pues a lo que muchos han dicho, o sea, como siento que a veces hablamos de la ciencia como este término abstracto, ¿no? Justamente, no la pensamos como una práctica social, o sea, la ciencia es pues, lo que hacen los científicos, ¿no? Y lo que los científicos y científicas de cierto lugar y de cierta etapa histórica, pues eso va a ser lo que va a ser la ciencia, ¿no? Y pensando como en lo que decía del fracking y la Academia Mexicana y cómo pues no ha habido respuestas positivas en el sentido de estudios que ayuden a demostrar pues los impactos del fracking, o sea, también tenemos que verlo pues desde esta perspectiva social y económica, ¿no? De dónde viene el dinero, ¿no? De los geólogos o de los, no sé, ingenieros que están haciendo esto, pues justamente de las industrias del carbón, ¿no? Del fracking, de todo esto. Ah, y nada más también quería aclarar que creo que también yo soy de las pocas que no tengo una carrera en periodismo científico. Yo vengo de ciencias de la Tierra y justamente pues me pasa mucho ver colegas, ¿no? Que se les interesa la geología y en la carrera se la viven enseñándote que pues el planeta y la importancia de cuidarlo, pero pues dónde están los trabajos en el sector petrolero, en el sector del carbón, entonces pues todo eso influye, ¿no? Pero eso, pues todo eso también, o sea, es muy interesante, ¿no? Ver cómo la economía influye en las decisiones científicas, pero, y un poco retomando lo que decía Manuel, como que algo que me gusta mucho de la teoría feminista es que trae consigo también esta idea del conocimiento situado, ¿no? O sea, que el conocimiento no es algo externo allá afuera que uno puede acceder, sino viene mediado, ¿no? Por las experiencias de uno. Entonces, no es solamente como los factores externos, como el dinero, que están mediando la ciencia que se hace, sino también los internos y dónde uno se posiciona en el mundo, ¿no? Que va a definir cómo estudia lo que estudia. Y justamente pues estas mismas teóricas feministas dicen eso, o sea, sí hay una objetividad, pero no es la que te venden en la ciencia, que es esta idea de estar distanciado, de despegarte de tu objeto de estudio, etcétera, sino, a ver, vamos a agarrar a todas las voces que tienen algo que ver con este tema y vamos a ver qué dice cada una y aunque sean completamente contradictorias y opuestas, eso va a ser más objetivo que querer tener una sola versión de la historia. Entonces, como que sí, por ahí concuerdo mucho con él. Y ya nomás para terminar, como retomando lo que había dicho Abraham de Gramsci, gracias por el comentario ahí, creo que hasta el mismo Marx, cuando hace todo su análisis del capital, él en su tercer circuito pone como que justamente los capitalistas buscan controlar a la clase obrera también a través de la ciencia, ¿no? Y una manera, y también para reproducir su propio capital, y su forma es a través de la ciencia. Entonces, como que tenemos que ver ese proceso social, ¿no? La ciencia como algo social. Y eso es todo. Gracias, Raiza. Estaba la manita de Javier Dávalos. Gracias, Juanpa. Sí, yo, así para agregar un elemento más a esto, hemos hablado un montón de la ciencia desde una perspectiva súper occidental y está todo el tema de conocimientos ancestrales, ¿no? Creo que hemos tenido un debate súper fuerte en los últimos meses o años sobre cómo los políticos, los gobernantes, las personas que están en el poder tienen que escuchar la ciencia, sobre todo en temas de cambio climático, que es donde trabajo yo, para orientar las políticas públicas. Pero luego está todo el tema de conocimientos ancestrales del que no hemos hablado todavía y también es súper interesante que cuando hablamos de ciencia no visibilizamos mucho esa parte. Entonces, como lanzaría más una pregunta, las panelistas, los panelistas, que cómo ven desde sus trabajos, desde sus perspectivas, los temas del conocimiento ancestral, así como para un ingrediente más de esta cosa tan compleja que estamos hablando. Nada más quería comentar una cosa logística y una cosa de sustancia. La logística es que ya son, bueno, aquí en México son las 8, pasó la primera hora, es decir que ya ahorita sí es totalmente libre el micrófono en el sentido de que en el orden que lleguen, en ese orden van las participaciones. Y también vamos a empezar a tratar de resolver preguntas que de pronto nos ponen en el chat.
Y bueno, en cuanto a sustancia, a mí me encanta lo que Javier está trayendo a la mesa, porque en realidad las últimas dos intervenciones, la de Javier y de Raiza, porque es como lo dijo Raiza, tenemos que también tratar de armonizar la relación de la ciencia en tanto sujeto social y político, o sea, y la sociedad entendida como un completo que incluye también economía, que incluye política, que incluye creencias, cultura. Y esto lo digo porque de pronto cuando se invoca la ciencia, como que pareciera que se trata de un asunto de las ciencias duras, ¿no? De la física, la química, la biología, la geología. Y en realidad creo que bajo este enfoque tan estrecho de pronto dejamos fuera explicaciones riquísimas que nos darían para poder explicar mucho de lo que ya se ha planteado. O sea, este condicionamiento financiero de la producción de la ciencia, según yo, no hay por qué estar dando palos de ciego. O sea, hay un nombre que lo describe desde la tradición de la economía crítica, que es el neoliberalismo, y que coincide con los orígenes de muchos de los problemas que estamos viendo ahora. Ahora, que el término neoliberalismo sea instrumentalizado también políticamente para sostener regímenes socialistas en América Latina, eso es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que hayamos comoditizado a la naturaleza, el agua, la tierra, los alimentos, es la principal razón que yo veo y es un común denominador en los trabajos que puedo hacer como periodista ambiental para llevar a una explotación que considera que todo lo demás son externalidades, ¿no? Que es solamente capaz de ver valor en un árbol solo si está muerto porque tiene madera y tiene pulpa para producir papel. O sea, en realidad a la economía como está ahora le cuesta un trabajal del demonio ver esos, le llaman, cada que sacan esos nombres, la verdad hasta me da risa, porque es como ver qué tan creativos son como para explicar algo que la humanidad había explicado durante miles de años de civilización, que es como la vida que puede reproducir un árbol por su biodiversidad, por su capacidad de retener agua, por promover la fertilidad del suelo y todo eso. Y aquí, y además como siempre es en la jerga inglesa, siempre nos encontramos esos nombres muy techno-chic, como de solutions-based, climate-based solutions o solution-based in nature y cosas así que es como de, ay, güey, pero en realidad ya lo hacían los mayas aquí hace 3000 años, ¿no? Y que, por ejemplo, me llevan a esta reflexión, me gusta mucho el tema de la alimentación que hace Michael Pollan, que es bien chido esto también porque a veces son los periodistas como muy despojados de sus pretensiones de cabezotas y de grandes conocimientos. O sea, los periodistas se apegan mucho a esta metodología. Yo voy por la vida haciendo preguntas porque yo asumo que no sé gran cosa, ¿no? Yo no tengo por qué saberlo porque mi oficio no es saber, sino preguntar y explicar a partir de esas respuestas. Y Michael Pollan es un periodista que creo que alguien, su editor en el New York, de New Yorker, no me acuerdo qué medio grande, le dijo, léete todo lo que puedas sobre alimentación y escríbete un buen artículo. El artículo pegó y se ha convertido en un bestseller después de libros al respecto. Y él se dedica a revisar básicamente toda la cultura alimentaria que se ha forjado en Estados Unidos durante la mitad del siglo pasado, la segunda, y que ha terminado por llevar a este país y de paso a todos los que somos satélites de esta gran potencia económica y cultural a arrastrar nuestras culturas alimentarias porque se basó en una pseudociencia que si bien definía ciertas cosas, esa es la principal conclusión de Pollan. O sea, siempre esa ciencia queda de ver, siempre le falta algo más, por lo cual hace colapsar el resto del conocimiento. Y entonces nos pasamos desde los 60s o 70s responsabilizando al azúcar, no, perdón, a las grasas por las enfermedades coronarias y promoviendo entonces un vacío que aprovechó la industria del azúcar. Y ahorita estamos llegando al otro lado del péndulo, cuando estamos en una terrible pandemia de enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, tiene que ver por la ingesta desmedida de azúcar y esto pues está nada más explicable por la manera en que se integró la industria agroalimentaria desde el campo, donde son unas pocas especies, unas pocas semillas, unos pocos insumos, pocas compañías, después hasta la producción y hasta los puntos de distribución. Y creo que eso mismo
pasa después en muchos otros sectores, pero sí quería como poner ese punto ahí, que la ciencia es insuficiente. Siempre tenemos que ser como inter o transdisciplinarios e incluso salir de la misma concepción occidental de la ciencia. Y lo que comentaba por ahí, ¿qué lo comentaba Javier? Pues sí, ver qué otras tradiciones podemos recuperar, los conocimientos ancestrales. Aquí en México le llaman diálogo de saberes, Boaventura de Sousa, un gran sociólogo y abogado, le llama las epistemologías del sur. Y se los digo pues, como convencido porque yo me vine a vivir a Oaxaca, que es el sur de México, porque me parece que las tradiciones epistemológicas y críticas acá son más ricas que en Ciudad de México de pronto, donde como que se homogeneizó de pronto el pensamiento a tal grado que, caray, o sea, resulta muy poco enriquecedor para entender una cosa tan compleja como los problemas contemporáneos. Le paso la palabra a Raiza y después estaba Abraham. Gracias. Yo solo quería retomar lo de Javier, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Como que muchas veces se deja fuera de la conversación y nosotros pues llevamos una hora sin hablar de eso, ¿no? Justamente. Y sí, creo que también, sobre todo en términos de comunicación de la ciencia y divulgación, creo que a veces es como una cuerda floja, ¿no? Porque como que uno, por un lado estás diciendo, no, mira, o sea, quieres hablar de cambio climático, de vacunas, y justamente la ciencia es como esta carta, ¿no? Que usas como para, pues, porque está justificado científicamente, pero a la vez, como que hay todavía mucha desconfianza o renuencia a considerar otro tipo de conocimientos que son igualmente de válidos, pero simplemente son pues producidos, ¿no? En otros contextos. Y yo creo que eso también ha sido el problema, ¿no? De por qué ahora hay tanta pues rechazo a la ciencia y todo. O sea, si vemos esta historia, ¿no? De construir el quehacer científico como algo tan elitista, algo a los que solo unos pocos pueden acceder, algo que vale más que otro tipo de conocimiento que la gente experimenta. Yo creo que eso también ha sido casi como ponerse el pie para los científicos, porque ahora cuando dicen, no, ahora sí háganos caso porque esto es en serio y es de verdad, pues ahora la gente dice, ¿por qué te tendría que hacer caso cuando tú rechazas lo mío, no? Y, o sea, sí tiene que ser algo de, como abrir este diálogo de saberes y decir, pues vamos a ver qué podemos sacar, ¿no? De todos estos tipos de conocimientos que pueden ser igual de válidos y no solo de, bueno, porque algo que también pasa mucho y que yo también me incomoda un poco es cuando se dice, ah, mira, sí, este conocimiento ancestral, la ciencia ya lo comprobó, ¿no? Como diciendo, solo a través de la ciencia podemos aceptar que esto está bien. Y siento que tenemos que como que pasar un poco de esa mentalidad y decir, tal vez desde la ciencia nunca vamos a poder saber que eso está bien. Y, o sea, siento que eso es parte de la objetividad fuerte, ¿no? Pero si para alguien más que te está diciendo que desde su experiencia eso funciona, tenemos que abrir las conversaciones. Y siento que del lado de la ciencia eso todavía, pues no, estamos como muy lejos, ¿no? Para que eso pase. Y ya nomás quiero comentar algo de Juan, perdón, ya sé que llevo mucho tiempo, sobre Michael Pollan, porque es muy interesante porque luego esta ecóloga política, se me pasa su nombre, Julie Guzman, tiene un libro donde también critica a Pollan porque él se toma muy en serio la ciencia de la nutrición, ¿no? Y cómo todas estas medidas del BMI y el término obesidad, que pues, también hay toda una ideología, ¿no? Detrás de por qué definir ciertos cuerpos como, ciertos tamaños de cuerpos como negativos, ¿no? Entonces, como que siento que también ahí estaría chido hacer un diálogo, ¿no? De toda de la ciencia detrás de la alimentación y la nutrición. Pero bueno, ya, eso es todo. Luego le seguimos, Raiza. Es apasionante ese tema. O sea, como la revolución gringa de pensamiento aún contra su propia tradición, me parece como uno de los grandes acontecimientos del pensamiento científico contemporáneo. Vas, Abraham. Creo que Tania había mencionado hace rato que quería platicar algo. Ah, es que no vi quién estaba primero, si Abraham o Tania. Entonces, vas tú, Tania. Abraham es un caballero. Bueno, no, nada más quería añadir un poco una anécdota a lo que estaba comentando Javier, porque pues tiene muchísima razón sobre esto de la ciencia desde una perspectiva occidental, ¿no? No solo se dejan de lado los
saberes tradicionales, sino un montón de perspectivas y conocimientos, como decía Raiza, ¿no? O sea, que si no se hacen desde la academia, o sea, con estos estándares tan occidentales, pues es como no válido, ¿no? O a veces no se toman en cuenta, y que la academia como la conocemos, pues también es sumamente colonialista, ¿no? Entonces, pues para mí, al menos como periodista, es algo muy importante tomar en cuenta. Siempre, o sea, como decíamos, ¿no? La ciencia se hace por sujetos y todo sujeto tiene una perspectiva, ¿no? ¿Quién lo está haciendo y desde dónde está haciendo? ¿Quién lo financia? Pero pues también agregar esto como de desde qué perspectivas, ¿no? También lo decía un poco Clau, ¿no? La ciencia pues se sigue haciendo en su gran parte por un montón de señoros blancos occidentales, ¿no? O que siguen esos mismos patrones. Entonces, lo único que les quería añadir era una anécdota. El otro día estaba viendo un documental sobre la vida de Donna Haraway, una activista, y ella comentaba como que en su juventud, cuando estaba en la universidad, estaba como muy de moda entre sus compas, ¿no? Como la ortodoncia y arreglarse los dientes. Entonces ella tuvo la curiosidad de saber, ¿y cómo un ortodoncista sabe como en qué momento ya tienes como la mordida perfecta, ¿no? Y se puso a investigar como esa historia de la ortodoncia y descubrió que el estándar de la mordida perfecta no era ni siquiera de una persona que hubiera existido, ¿no? Sino era dejar los dientes como las estatuas que representaban a los griegos, ¿no? Entonces, es como la sonrisa perfecta es esta sonrisa que tiene los griegos según la interpretación europea, ¿no? Entonces, o sea, se me hizo padre esa anécdota para realmente ver desde dónde está hecha nuestra ciencia, o lo que llamamos ciencia, desde qué perspectivas, ¿no? Y ya era todo lo que quería aportar. Buena anécdota, Tania, muchas gracias. Y sí, yo insisto en que el colonialismo es una de estas dimensiones de la teoría política, sociológica, que a veces la ciencia dura se pierde en una pretensión de neutralidad de nuevo. Y pues bueno, hoy vemos las producciones científicas medidas en criterios bien concretos como el número de papers, la cantidad de millones invertidos en tal, el número de instituciones de educación superior. Y pues bueno, como decía un pedagogo peruano, es una carrera que nunca vamos a ganar los del sur global porque accedimos a competirla en esos términos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hacemos un pensamiento en otros términos? Vas tú, Abraham, y después no tengo más manitas. Yo tengo dos. Chiste. Pues ya lo dijo Tania, ¿no? La ciencia, y recuperando un poquito de lo que estábamos hablando, no solo es subjetiva, es colonial, ¿no? Definitivamente. Y hay que como que deconstruir esta idea, ¿no? De los intelectuales que mencionaba hace rato con Gramsci, ¿no? Y yo voy a defender esta idea de los intelectuales y cómo la sociedad se ampara o justifica en los científicos, porque luego las fake news no están basadas a lo mejor en los científicos. Obviamente nadie lee a los científicos, definitivamente, pero en los fake news dicen, tal universidad, o tal paper, o tal esto, a veces tal vez se lo inventan, no lo sé, aludir a un científico, es esa la razón de la razón de existencia de esta intelectualidad, ¿no? Retomando lo que dices, Juan, no hay converso contigo con lo de los diálogos de saberes, la comunalidad en la Sierra Norte. Yo viví en la Sierra Norte un tiempo. Ahí también empatizo con Raiza, porque yo no vengo de ciencias de la tierra, pero sí de ciencias ambientales, no veo estas convergencias tan chidas. Estás en Yucatán. ¿Cómo en estos? ¿Cómo? ¿Estás en Yucatán o en Campeche? Estoy en Yucatán ahorita, de aquí soy, pero estudié 6 años en Oaxaca, en la Sierra Juárez. ¿Qué está diciendo? Del diálogo, ¿no? Hay propuestas que están utilizadas por áreas muy interesantes como la economía ecológica, como es la ciencia postnormal, ¿no? La ciencia postnormal busca justo como tratar de superar la ciencia occidental, colonial, y tratando de incorporar valores, ¿no?, políticos que podrían ser, ¿no?, públicos o personales, no lo sé, pero que rebasan este sistema controlado, en donde la ciencia, ¿no?, como muy reduccionista,
intenta controlar todo cuando pues, sabemos que hay una complejidad, ¿no?, detrás. Entonces, hay propuestas que están intentando converger otros saberes, ¿no?, ancestrales. Gracias, Javier, por traer el tema a la mesa. Es definitivamente lo que teníamos que hablar, ¿no? Ahora, incorporar la ciencia, no incorporar, ¿no?, conjuntar tal vez la ciencia occidental con los saberes ancestrales, ¿no?, y traerlos sobre la mesa para que sean parte de la arena pública y política, para avanzar a un mundo donde quepan muchos mundos. Wow, creo que es el reto, ¿no? Creo que es el caminar y es definitivamente hacia donde tenemos que dirigir el debate. Bien zapatista, Abraham. Bien, sí. Tradiciones. A ver, nada más para aterrizar esto que comentaban Tania, Abraham y me parece que todavía Raiza, en algo bien concreto. Es un ejemplo que yo uso también en mis talleres de periodismo ambiental y de hecho es una comparación que hacía este crítico de la educación peruano, Grimaldo Rengifo, que es nada más ver cómo nosotros pensamos el agua que es el elemento que da la vida, es el elemento más común en este planeta, el que le da como a lo mejor su mayor capacidad distintiva. O sea que el agua para la ciencia occidental es H2O, ¿no? O sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero para la tradición andina es el Yacumama, o sea que es la madre agua, y es como obviamente contraparte del Pachamama, ¿no?, la madre tierra, y que tiene que ver con una filosofía local de crianza mutua. O sea, los elementos se crían a la gente, crían a los animales, y hay una interdependencia, ¿no?, que es una idea de simbiosis más relevante para estos momentos de crisis ambiental, cuando se trata de cuidar las cosas. O sea, porque además está la visión del H2O, la visión del Yacumama, pero para muchos mestizos o muchos clavados en esta retórica, en esta tradición epistemológica del desarrollismo, el agua es un recurso natural, es decir, es un commodity. El agua es algo que vale, el agua es algo que se usa para producir cosas, ¿no? Entonces, es un ejercicio bien sencillo. ¿Cómo pensamos en el agua y a dónde nos llevan esos tipos de pensamiento? Y pues el agua ahorita nos puede regresar a la producción de alimentos, a los derechos humanos básicos, a la fractura hidráulica que usa chingos de cantidades de agua, a la minería, a las industrias extractivas más pesadas. Entonces, o sea, mi conclusión personal es que en este momento específico de la historia nos sirve más la tradición andina del Yacumama, porque como dice Grimaldo Rengifo, con mi madre no se tranza, mi madre no se vende, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos que sacralizar estos elementos terrestres que justamente mucha de esta como enajenación o separación del ser humano con respecto a su entorno natural por esa capacidad disectora de la ciencia occidental es lo que nos llevó a pensar en términos de lo otro, de eso, de algo en lo que no estamos nosotros, que es totalmente falso, que el ser humano es en su mayoría agua, ¿no? Perdón, si no me agarran me debrayo y me voy, pero estaban Manuel y luego Aimé. Gracias, creo que también estaba Agustín por ahí. No sé si antes que yo o después que yo, pero bueno, ya tomé la palabra. Yo nada más reiterar el cuidado de a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia. Cuando decimos ciencia neoliberal, ciencia colonialista, lo más probable es que eso no sea ciencia, de acuerdo a los estándares que se pretenden. O sea, la ciencia es un proceso, es una sistematización de conocimiento. Sin pretender negar la validez de los conocimientos tradicionales, yo diría que esos son conocimientos adquiridos de otra forma. No por eso menos válidos o más válidos, son otro tipo de conocimiento, al igual que el conocimiento humanista es distinto al conocimiento científico. Lo que se haya hecho después con esos conocimientos muchas veces no es ciencia. Yo sí quisiera, como para tratar de aclarar un poquito este desastre que a veces, o quizá más este desastre, esta complejidad que a veces está inmersa, es como
tratar de definir qué es cada cosa. Y en ese sentido, creo que la parte colonial donde queda clarísima es en esto que mencionaba Raiza, ¿no? A la hora de tratar de entablar un diálogo, de tratar de encontrar concordancias entre las distintas formas de conocimiento, el verdadero problema es que lleguemos con la conciencia de que este es más valioso que este otro. Y entonces, en lugar de enfrentar un diálogo, estamos en una polarización que no tiene ningún sentido. O sea, y que no solo que no tiene ningún sentido, sino que no va a conducir a nada bueno, ¿no? Vamos a ver quién tiene la razón en lugar de, o vamos a tratar de tener nosotros la razón, en lugar de tratar de entender cuáles son las razones del otro que probablemente son tan válidas como las nuestras, nada más que vienen de un sistema distinto. Entonces, y eso, bueno, a mí me parece tristísimo, porque creo que la economía, pues con el uso político de la economía, pues la verdad ahora es muy difícil saber qué es ciencia y qué no es ciencia. O sea, qué es conocimiento verificado. Yo eso diría como que es el conocimiento científico, el que lo tomas y luego lo contrastas con la realidad y ves si es cierto o no es cierto. Y bueno, pues con la economía es muy difícil, es una tristeza y creo que ahí habría que buscar hacernos más especialistas para distinguir las partes que vienen con intereses, con afán colonialista, con afán imperialista o con afán simplemente de lucro. Bien, entonces gracias, Manuel. No me acuerdo quién estaba primero, si Raiza o Aime. Creo que estabas tú, Aime. Y Agustín. Sí, creo que estaba Agustín. Iba primero Agustín. Ah, sí, perdón. Vas, Agustín. Bueno, yo en realidad me preocupa también lo que he escuchado y voy a coincidir más bien con Manuel. Me deja un poco perplejo esta insistencia, creo que es incluso malsana, en que la ciencia es realmente el producto de una cultura específica. Probablemente ahí se originó, pero me parece que la ciencia es una herramienta fabulosa a disposición de todas las sociedades. En su momento, cuando la ciencia emerge de las sociedades pues del Mediterráneo y se convierte en lo que se generó a fin de cuentas como revolución científica, implicó un enfrentamiento brutal con el conocimiento mágico que implicaba el cristianismo, la religión, y fue un proceso de demolición de una serie de fes ancestrales también, precisamente porque se empezó a cuestionar lo que decía el libro sagrado, lo que decían las tradiciones. Y me parece que en ese proceso de cambio se relativizaron muchas cosas y creo que a final de cuentas ganaron las sociedades europeas y después las sociedades de otras partes del mundo que adoptaron la ciencia. A mí me parece que esto tendríamos que discutirlo más porque no nomás en Europa y en Estados Unidos o en Australia o en Canadá se arguye la trascendencia de la ciencia. Los chinos lo están haciendo también, los japoneses lo han hecho muy bien. Hay ciertas sociedades que, aunque no sean occidentales, han entendido el valor que tiene la ciencia para descubrir el mundo, para describirlo bien, correctamente, buscar que la realidad coincida con las soluciones que están planteando. Y me parece que en ese sentido no podemos privarnos de esa herramienta fabulosa en América Latina. Y me parece que hablar de ciencia colonial occidental es un poquito como echarle limoncito a la herida. Yo no dudo, y aquí también vuelvo a coincidir con Manuel, la ciencia se utiliza para muchos embustes. La ciencia se utiliza, o sea, es una vestimenta que permite incluso hacer muchas fake news. Pero tendríamos que aprender a discernir, a distinguir cuál es la postura y cuál es la verdadera ciencia y no divorciarnos de este proceso. Y por otro lado, yo me preguntaría, un saber ancestral. Por la criba de la ciencia, creo que eso ocurrió también en las sociedades tradicionales occidentales cuando se enfrentó este proceso de reforma y cambio que implicó la ciencia frente a su vieja religión. Y en un momento dado, ciertos saberes ancestrales son confirmados, otros no. Y me parece que así se va abriendo paso a la ciencia. Me parece que yo personalmente digo, respeto lo que piense cada quien, pero a mí me costaría trabajo darle un crédito a un saber ancestral si no pasa por esa criba, sinceramente. Tal vez sea un prejuicio, tal vez yo esté mal. Yo confío en lo que pasa por un proceso de comprobación que se puede replicar
en la medida de lo posible en un laboratorio y que puede garantizar ciertos resultados, me parece que eso es ciencia y me parece que eso es algo de lo cual ninguna sociedad debería privarse. Esto no significa que condenemos los otros saberes, también aquí coincido con Manuel, me parece que es muy importante una sociedad como Japón que conserva muchas tradiciones culturales y sin embargo es una potencia científica. Me parece que eso sería para mí un ejemplo de cómo se pueden conciliar muchos tipos de saberes sin renunciar a esta herramienta fabulosa de desarrollo que es la ciencia. Esa sería mi opinión. Gracias, Agustín. Carolina, te veo muy pensativa. Ahorita vamos a volver a darte el micrófono. Sé que estás disectando ahí profundísimo todo. Pero ahorita tenía la palabra Aimé y luego Raiza. Disculpen si me estoy pasando los del chat, pero es que nada más veo a los que tienen la manita levantada. Ahorita voy a hacerle más caso al chat. Vas, Aimé. Hola, bueno, ojalá tenga coherencia ahorita que es un poco tarde acá. Y ha sido muy interesante todo el debate y ha tocado un montón de temas. Algo que se me ocurrió que tal vez sería bueno que agreguemos al debate es el tiempo, los ritmos, las velocidades. Creo que la ciencia, al menos tradicional o como queremos denominar, porque han salido muchas ideas sobre eso, pero las velocidades son diferentes y también los plazos y la visión del tiempo, creo. Entre la ciencia y la política hay mucha diferencia. Hay mucho cortoplacismo que se ocurre en lo político porque los plazos son cortos, tenemos presiones como autoridades que están por momentos cortos, saben que por un día pueden estar en su puesto y a la semana ya están reemplazados. Entonces, hay también una cierta presión y esto combinado con los intereses que se han hablado, creo que los ritmos son bastante distintos y pueden ser años que se requiere, por ejemplo, para hacer un estudio que logra constatar tendencias o sobre el ambiente o afectaciones en la calidad del aire o qué sé yo. Entonces, solo quería agregar ese tema del tiempo porque me parece que puede ser importante para el debate. Gracias, Aimé. Es cierto. Y me recordaste pues, precisamente como el uso del tiempo a favor del Big Oil, de los grandes emisores de gases de efecto invernadero o sea, que es Exxon, que sabía desde fines de los 70s del cambio climático por una investigación propia y que sin embargo se tuvo en el cajón. Y parte del cabildeo era sostener que la evidencia científica era insuficiente para retrasar la acción política, cuando en realidad también hay que entender la política desde el otro lado. O sea, si tú estás viendo que estás teniendo un virus en las puertas de tu frontera y necesitas tomar una decisión, pues no te puedes esperar a que haya todo un cuerpo científico para hablar de las mascarillas o de las vacunas o del distanciamiento físico, ¿no? O sea, la política tiene su propia lógica y también es una forma de saber que se tiene que asimilar porque va muy orientada a la acción. Seguía Raiza y luego Carolina. Gracias. Sí, yo quiero pues seguir hablando de este tema de la ciencia colonialista. Como dice Agustín, tenemos como que dejar claras estas cosas y este es un tema del que puedo hablar por mucho tiempo. Y concuerdo con Manuel de que es un tema actual, ¿no? De ética, ¿no? De la actitud con la que uno se presenta como científico ante otros tipos de conocimiento y no querer verlo como el conocimiento más válido de los conocimientos que hay. Pero creo que también es importante verlo en su contexto histórico, ¿no? O sea, decimos que la ciencia es colonialista y occidental justamente porque, pues, ese es el legado, ¿no? De la colonia y tenemos que lo que se desarrolló como ciencia fue resultado de intereses colonialistas, no al revés. No fue como que a alguien se le ocurrió esto y luego ya dijeron, vamos a usarlo para colonizar, sino muchas veces fueron mano en mano. En geografía, creo que sobran los ejemplos de cómo pues todo
todo el conocimiento geográfico que se ha desarrollado en los últimos 400 años, pues ha sido porque querían conquistar otros lugares, ¿no? Y creo que justamente tenemos que dejar, repito, tenemos que dejar de pensar en la ciencia como este éter allá afuera que se transmite y uno lo puede agarrar y estudiar y así, y verlo como esta práctica de las personas, porque justamente no es como que, esta sociedad vio la ciencia y dijo, me gusta más que lo que yo creía, sino fue una imposición, y a eso nos referimos cuando decimos que la ciencia es colonialista, ¿sí? De que hubo ciertos intereses que buscaban, ¿no? Que este fuera el modelo a seguir de todo el mundo, ¿no? O sea, ya con la globalización, pues justamente, pues es casi, ¿no? La definición de cuál es, quién es el que domina, ¿no? Pues justamente el que puede definir cuál es el conocimiento más válido, y en este caso fue el conocimiento que surgió de Europa, y que convenientemente se romantiza, ¿no? Como si hubiera sido igual desde que se creó, cuando, o sea, tenemos íconos científicos que también, no sé, Isaac Newton, en todas sus investigaciones, pues siempre fue para justificar que existía Dios, ¿no? Pero eso pues lo ignoramos hoy en día porque no nos conviene. Entonces, como que nos hace falta contextualizar históricamente, ¿no? El quehacer científico también, no solo en el presente como práctica social, sino como práctica histórica. Y vi que habían preguntado, Eli, que qué opinamos de la ciencia ciudadana, y yo creo que dependería de qué tipo, porque creo que en ciencia ciudadana hay todo un espectro de tipos de ciencia ciudadana. Entonces tenemos la ciencia ciudadana que nada más busca sacar un montón de información de muchas personas muy desconectadas, y pues al final va a ser para el provecho de ese científico, científica y sus intereses. Pero también hay quienes meten como ciencia comunitaria o sí, como basada en comunidades dentro del modelo de ciencia ciudadana, y en ese caso son las mismas comunidades las que deciden, las que plantean el problema, la agenda de investigación, dónde se van los resultados. O sea, si esas comunidades deciden que no se van a publicar en ningún paper porque no les convendría, entonces pues no se publica y ya. Entonces yo creo que ese tipo de ciencia ciudadana debería más bien debería de ser el modelo de ciencia en general, pero lamentablemente no lo es. Entonces esa es mi opinión. Gracias, Raiza. Ahora sí está Carolina y luego Manuel, y por ahí creo que Cecilia había levantado la mano. Ahorita checamos. Vas, Carol. O sea, siento que tal vez la discusión se llegó a centrar solo en la ciencia y en la legitimidad de los diferentes tipos de ciencia, y tal vez nos olvidamos de qué se trataba el conversatorio, que era más cómo articular la ciencia y la política y cómo traducir la ciencia cuando es válida para la política y viceversa, ¿no? Entonces, solo quería enfatizar un poco más en eso. Hay ciencia ciudadana positiva, hay pueblos indígenas que usan tecnologías para recoger evidencia y defender sus derechos. Yo trabajo en un programa así, y es bueno el uso de la tecnología, son herramientas, no necesariamente son buenas o malas porque sean creadas en Estados Unidos, en Europa o en otros lados, ¿no? Entonces es como tú usas esas herramientas, y por otro lado, cómo se usa el conocimiento existente, la evidencia, para tomar decisiones informadas, y por supuesto, nuevamente, que responden también a los intereses de las personas, y nuevamente en la política a intereses, a emociones, a ideologías, etcétera. Entonces creo que tal vez me gustaría aportar desde otros puntos de vista, por ejemplo, cómo pensamos en innovación institucional en el caso del Estado para generar espacios donde se generen estas conversaciones, tal vez no solo entre periodistas o solo entre científicos, sino sobre todo entre tomadores de decisión, científicos y sociedad civil u otros actores de la sociedad, para generar espacios colaborativos, por ejemplo, donde se generen soluciones conjuntas, se aprenda uno de otro, etcétera, ¿no? Y lo otro es que la gran base de la ciencia es que no conocemos las respuestas a todas las preguntas, y creo que lo que estamos experimentando ahorita con el cambio climático y con la pandemia también es la incertidumbre, y tal vez cómo generamos sistemas que nos permitan aprender haciendo y aprender equivocándonos, porque a la final, como decía la Amy, las decisiones políticas son a veces cortas y hay que tomar acciones, no necesariamente se puede esperar a que salga una respuesta específica o soluciones 100% verdaderas o falsas, y generar como sistemas o ecosistemas o sociedades que puedan aprender mientras se hace.
sobre todo a nivel local, pero también a nivel de todos los diferentes espacios. Entonces creo que es importante que desde la ciencia o desde el activismo también se empiece a discutir estas cuestiones más de innovación institucional, de colaboración y conversaciones entre diferentes, y también de cómo aprender a manejar la incertidumbre, aprender haciendo y generar sistemas que aprenden y son lo suficientemente dinámicos y flexibles, ¿no? Para hacerlo, porque no todo es blanco o negro, sobre todo ahora, jamás. Gracias, Carolina. O sea, lo que estás comentando se me hace clave, lo de aprender haciendo, porque creo que hay como tantos problemas y, o sea, la producción científica puede ser un cuello de botella tan problemático que, o sea, eventualmente se rompe el dique y digamos que esa es la manera primigenia de aprender haciendo. El bebé se levanta, se cae, sigue caminando, así descubres que el calor quema, que el cuchillo corta. Y, o sea, me gusta mucho el trabajo en ese sentido de Nassim Nicolás Taleb. Tiene ahí como una trilogía de libros que habla como mucho desde las ciencias complejas en el sentido como medio estocástico de, pues sí, evitar la fragilidad implícita en un sistema que tiene como pasos bien lineales y que es como hipótesis, experimentación, observación, teoría, no sé qué, cuando en realidad en los hechos, y eso es lo que hacen nuestros políticos, es como casi estar dando palos de ciego, lo cual por supuesto que dicho así puede parecer aberrante, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a hacer así? La política tiene que estar basada en ciencia, pero volvemos a lo mismo, o sea, la política de alguna manera precede a la ciencia en muchos sentidos, por sus propias dinámicas y sus tiempos, es un lujo que a veces no nos podemos dar. Y, o sea, creo que está muy chido tenerte, Caro, porque creo que la gente que ha estado más expuesta a la toma de decisiones políticas puede ver esto desde esa posición. Ahorita está Cecilia, pero también por ahí está Manuel, entonces vamos en ese orden, ¿no? Va, Cecilia. Hola. Hola Juan, ¿cómo estás? Sí, bueno, creo que contribuyendo o completando un poquitito lo que decían antes de la ciencia en su contexto, digamos, yo en mi recorrido como periodista de ciencia creo que pasé un poco de esa visión quizás más romántica, ¿no? De que el conocimiento, digamos, se produce y después viene su uso, su transferencia, su politización y creo que, bueno, a fuerza de ponerse en contacto con la filosofía, con la sociología, con la ciencia política, podemos enriquecer un poco esta visión. Por ejemplo, a mí me venía mucho a la mente, hablando de ciencia y política, el trabajo que ha hecho el sociólogo de la ciencia Pablo Kramer, que no sé si lo conocen, o Ana María Vara en Argentina, que estudia controversias socioambientales. Y por ejemplo, Pablo Kramer tiene todo un trabajo hecho sobre cómo se definen las agendas de investigación en América Latina y habla de cómo esta relación de centro y periferia realmente sigue siendo súper vigente. O sea, y hay muchísima evidencia de esto, ¿no? De cómo nuestras agendas de investigación, o sea, la ciencia que hacemos, y aquí no estoy hablando de los intereses perversos y de Coca-Cola mandando a hacer estudios ad hoc, sino cosas mucho menos burdas, mucho menos evidentes, y de cómo nos cuesta tanto trabajo salir, digo, desde la producción de conocimiento de esas lógicas. Entonces, ¿quién define, ¿no? La política científica, por ejemplo, en un país? ¿Y quién define al interior de las instituciones que producen conocimiento qué es lo que hay que investigar? ¿Cómo se definen esas agendas? Y aquí podemos, bueno, desde los estudios ETS podemos ver la visión más internalista, ¿no? De la producción de conocimiento científico y la visión externalista o contextual que nos habla de cómo después ese conocimiento se inserta o no, cómo se socializa, cómo se transfiere. Pero digo, desde la comunicación de la ciencia, ¿no? Que es como mi campo, creo que sí es indispensable, urgente, como quieran llamarle, moverse de ese paradigma, porque incluso mucho de lo que nosotros comunicamos, seguimos como perpetuando esta imagen de que hay un conocimiento y luego se inserta en la sociedad, se usa o no.
Y definitivamente no es así, ¿no? O sea, tenemos muchísima evidencia de que no es así. Creo que es urgente que nos movamos de esa visión digo, más allá después podemos tener una discusión semántica de cómo le llamamos a eso, pero definitivamente creo que es súper necesario que discutamos la ciencia en su contexto y como decía Raiz hace un momento, ¿no? O sea, ¿quién define lo que se investiga? ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación? ¿Y por qué? ¿Y a qué obedecen? Pues nada, creo que leyendo y viendo evidencia de esto podemos un poco enriquecernos. Los invito a conocer el trabajo de Pablo Kramer. Creo que más en función del grupo de ustedes, pues quizás Ana María Vara, que es una teórica que, como les decía, analiza controversias socioambientales desde todos estos puntos de vista, y ahí nos damos cuenta que el conocimiento científico es un engranaje más y que no necesariamente está en el centro como quizás quisiéramos pensar muchas veces. Gracias, Cecilia. Gran aportación, y entre tú y Carolina me hicieron recordar de esta anécdota de la aspirina, que es el medicamento más producido en el mundo, y que, bueno, yo personalmente descubrí la historia de la aspirina cuando estuve viviendo en Londres por un tiempo, porque resulta que la aspirina era un arbusto que era común, era endémico en esas latitudes, y que se usaba como remedio casero, ¿no? Así como las hierbitas que usan aquí en México, que se compran en el mercado, y que después llegó un boticario suizo y ya hizo el procedimiento químico de extracción del ácido acetilsalicílico y se complementó y no sé qué, y ya tenemos esa maravilla que hizo grande a Bayer y que lo convirtió como en uno de los remedios más usados, pero, o sea, se puede corroborar con un buen de cosas. O sea, el álgebra, a veces que nos llegó del norte de África, parece ser que en un principio las fracciones estaban relacionadas con la necesidad de calcular los impuestos cuando había el estiaje en el Nilo y la producción no era más que una fracción de lo que debería de ser en años regulares, ¿no? Entonces había que calcular los impuestos a partir de eso, y eso es súper bonito, y es cruzar historia con conocimiento, y sí, se ve que ahí no es una construcción así de alguien sentado en un escritorio con una cabezota pensando en cosas bien complejas, sino pues es paso a pasito, ¿no? Como se construye, creo que todo en la vida. Estabas tú, Manuel, pero ya no veo tu manita. ¿Te rajaste o...? No, es que como luego no pelas el chat, decidí bajarla, porque ya estaba yo en el chat, entonces, por si luego alguien... Para darle la vuelta. Pero sí, yo por un lado celebro muchísimo la intervención de Carolina, que nos regrese al propósito original de la discusión entre ciencia y política, porque, bueno, dado que habemos muchos periodistas aquí, creo que somos fundamentales en esta interacción y en tratar de compaginar los tiempos en los que se produce una y otra, ¿no? Esto que decían de la producción científica, pues en lo que verifica, en lo que se asegura de que todos sus datos sean correctos, pues tarda mucho, y las decisiones políticas están en el orden de los días, ¿no? Entonces, y de alguna manera a mí me gusta ver, aunque esto es muy utópico, me gusta ver a los medios periodísticos como la conversación social. Me gusta pensar que es la forma como una sociedad, los distintos sectores de una sociedad se ponen de acuerdo. Ya veo que están sonriendo algunos, pensando que soy muy inocente, pero creo que ahí está nuestro papel. A mí me pasó con el tema ambiental. Yo estaba trabajando en El Economista, ¿no? En la sección de cultura, pero como estudié biología, pues me pedían que abordara estos argumentos que no merecen ser llamados económicos y que respondían mucho a lo que comentaste ahorita, Juan, de cómo se escondió la información, e incluso la que no se escondió. El caso está buenísimo, si pueden leer a Naomi Oreskes, historiadora, donde cuenta cómo las industrias del tabaco, del azúcar y de las grandes compañías petroleras ocultaron toda la información de cómo nos hacían daño
hace rato dijiste que la industria del azúcar aprovechó el vacío. No, la industria del azúcar creó el vacío, ¿no? Pagándole a unos científicos de Harvard, así tal cual, les dio una lana para que seleccionaran los artículos. Entonces, cuando llegan a decirme eso, mi principio fue, ok, a lo mejor la ciencia todavía no lo tiene seguro. Esto fue 15 años antes de que el IPCC dijera, ya estamos seguros. Pero por un principio precautorio, pues está bien no darle voz a las compañías, a los argumentos de las grandes compañías petroleras. Y además, un poco menos de contaminación no nos va a hacer daño, ¿no? Como un principio precautorio que ahora lo sentí muy cercano cuando empiezan cuando no recomendaban, el gobierno mexicano no recomendaba el uso de cubrebocas, ¿no? Que porque no funciona muy bien, que porque las gotitas, que porque los aerosoles, que no hay ciencia demostrada, que porque da una falsa sensación de seguridad. Bueno, con el tiempo salieron por un lado, los estudios científicos que desacreditaban esto de la falsa sensación de seguridad, que sí existe, pero no existe en el caso, por ejemplo, de los cinturones de seguridad y no existe con los cubrebocas. Y, en fin, salió la evidencia de que los cubrebocas sí eran necesarios. Pero creo que en el momento, el principio precautorio, que es muy conocido en medicina, es, no estoy seguro todavía, pero si me protege un poquito, pues mejor lo uso y aviso a la gente de que no se confíe de que eso lo va a proteger del todo, que mantenga todas las malditas seguridades, ¿no? Entonces, creo que ahí es más bien como un tema de protocolos que deberíamos usar los periodistas, ¿no? En lo que se junta la evidencia, en lo que estamos seguros, ¿qué es lo que produce menos daño? ¿Cómo garantizo que mi gente, o sea, que mi principio es ayudar a la ciudadanía, dar información a la ciudadanía para que pueda tomar mejores decisiones? Eso es lo que yo tengo que hacer como periodista. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo estructuro mis notas para eso? Y nada más una cosa, el imperio, la colonia española no trajo la ciencia. La colonia española, la primera mención del heliocentrismo en España, en idioma español, es posterior a la teoría de la gravitación de Newton. La ciencia no es una imposición colonial. No digo que no se haya usado eventualmente con esos propósitos, pero yo quisiera ver más bien que hubo gente entonces Nueva España y después que dijo, yo quiero hacer ciencia porque me gusta esta forma de conocer el mundo. Gracias. Gracias a ti, Manuel. A ver si ahorita regresamos con Carolina para que nos amplíe como su experiencia con el principio precautorio, que de hecho si algo puede hacer la política a la hora de tomar decisiones es considerarlo. O sea, es a la hora de que no sé, pues qué creo que es lo que en ausencia de ese conocimiento puede llevarnos a tomar el menor daño posible y que muchas veces brilla por su ausencia, sobre todo en el asunto de los conflictos ambientales. Pero ahorita sigue Abraham Lugo y creo que entonces ya serían esas las últimas intervenciones. ¿Vas, Abraham? Cónchale, yo quería traer un tema chido a la mesa, pero antes, dos paréntesis, ¿no? Del principio precautorio, la otra vez entré a la página de la Semarnat y vi que hay un subsecretario, me parece, que está trabajando el tema, ¿no? De incluir ya en la LEGEPA el principio precautorio, ¿no? Es como que, wow, ok, está bueno, hay que darle seguimiento, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando. Y el otro es lo que mencionabas, Juan, sobre la aspirina, y creo que también hace rato dijo Eli, ¿no? Sobre el robo del patrimonio del conocimiento, ¿no? Tiene nombre, biopiratería, y también es, wow, todo un tema que incluso da para otra sesión, ¿no? De Tragos sobre el Ambiente. Pero lo que quería retomar es lo que dice Cecilia, y ay, chispales, igual y nos falta otra hora, ¿no? Porque definitivamente hace rato creo que todas habíamos notado que
nos encasillamos en la ciencia, ¿no? Su diversidad y de dónde sale, como si la ciencia fuera la que domina la política o algo así, ¿no? Pero pues tenemos aquí en México, no sé cuánta gente haya de México aquí, pero tenemos el caso clarísimo, ¿no? Casi como el nombre de un libro de Weber, El científico y el político. Víctor Toledo Mansur. Ahí está, ¿no? El científico, la vaca sagrada de la etnobiología que llegó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y que intentó hacer algo y no se pudo. ¿Qué pasó allá? ¿No? Creo que eso debió haber sido el tema principal o algo que debimos haber platicado mucho más, ¿no? Algo más, no tan centrado en la ciencia, ¿no? Sino él intentando, científico social, politizar su ideología y plasmarla, ¿no? en el beneficio público, ¿no? Está ahí el tema del glisfosfato, ¿no? Que es con el que empezamos, creo que Juan lo puso sobre la mesa, y ahí están en el poder, ¿no? Económico y político, como sistema de contrapesos, tratando de detener toda esta visión que él como jefe de Estado está intentando promover, ¿no? La quería poner sobre la mesa y es lo que decía, ¿no? Ya estamos cerrando, sí es cierto, pero chíspales, está bueno un poco más ahondar en el tema de Víctor Toledo. Sí, sí da para toda una sesión. Hay que ver qué se puede hacer ahí al respecto. Gracias, Abraham. Y pues no veo manitas en el chat, déjenme ver. Ah, ya te vi, Agustín. Sí, pues a falta de pan tortilla hay que hacerle así. Perdón, no sé cómo se le pone ahora sí que ni siquiera se manejan las computadoras, pero bueno. Simplemente un poquito como tratando de llegar a una especie de conclusión respecto al tema central a que nos convocaste, a que nos convocaron ustedes. Yo hago dos reflexiones. Por un lado, cuando hablamos de cómo el impacto tan tremendo que tiene en redes sociales todo lo que es las fake news, cómo la gente se cree recetas fáciles para resolver problemas complejos, este tipo de cosas que tienen un auge tremendo en redes sociales, yo me pongo y siempre reflexiono, un país como México y seguramente toda América Latina o mucha parte de América Latina está por las mismas. Si tenemos 6 o 7 años de educación formal, es complejísimo con la baja calidad de esta educación formal, sobre todo la educación pública, las primarias, los kinder. Creo que hay una crisis generalizada en la calidad educativa y eso hace que esa gente, el común de la gente, pueda ser presa fácil de esta forma de que algo se viste de ropaje científico y en realidad te está vendiendo otra cosa. Es difícil distinguir los fraudes cuando no tienes el conocimiento elemental que debería proveerte la escuela. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, hablamos de neoliberalismo más allá de ideologías. Me parece claro que el Estado en América Latina y en buena parte del mundo se despojó de ciertas tareas durante varias décadas y una de estas fue que se convirtiera como en ese espacio en el cual la política es real. O sea, la política, a fin de cuentas, es una discusión de los asuntos de la polis, los ciudadanos. Todo el mundo participa en política y ahí se dan las grandes discusiones para definir qué le interesa más a una sociedad. Hablando de por qué apoyamos determinados vectores o de determinadas direcciones de la ciencia. Me parece que el espacio público se achicó y entonces el Estado tiene mucho tiempo que no responde a lo que realmente necesita la sociedad. Entonces, ahí el Estado se convierte en un instrumento de demagogos o de poder económico o de ciertos grupos fácticos, pero no es fruto de esa discusión. Y sobre todo los ciudadanos que en América Latina, creo que aquí aplica para todos, tenemos una gran desconfianza en la política, de ahí se aprovechan, porque hay un secuestro de la política justamente porque no hay participación política. Entonces, para que haya una política sobre ciencia que implicaría justamente qué le interesa a la sociedad, que se investigue, qué le interesa a la sociedad, que se encuentren soluciones, pues tendríamos que regresar a la política y en este sentido es absolutamente vigente el planteamiento de que la ciencia es política. Necesitamos tener una política de Estado que discutamos y definamos los ciudadanos, que sea una gran discusión nacional para que realmente, por ejemplo, ahorita con la pandemia,
el Estado mexicano, pienso yo, que debió haber dedicado muchos recursos a los investigadores que podían haber derivado en alguna solución al problema del virus y se quedó dependiendo de soluciones que se dan en otra parte del mundo. Entonces no termino yo de ver la búsqueda de soberanía que podría darnos la ciencia justamente si hubiera una política de Estado. Esa sería como mi reflexión final. Gracias, Agustín. Y bueno, Caro, te toca la rifa del tigre porque tienes que cerrar y aglutinar todo. O sea, no voy a cerrar todo, más bien voy a abrir algo, pero que creo que me parece importante también sacar, porque tal vez hemos hablado de la ciencia, de conocimiento, de papers, mencionaste tú y eso, pero creo que hay otro camino también que es esencial en nuestros países, que es ciencia, tecnología e innovación. Entonces, no solo la ciencia que produce papers, sino la ciencia que pasa al desarrollo tecnológico y genera innovación en nuestros países. Y si volvemos a hablar, bueno, de ambiente, de extractivismo, de toda la reprimarización de la economía, a mi parecer la forma de salir de eso es apostarle a la ciencia, pero también que generen nuevos emprendimientos, nuevas patentes, también todo lo relacionado a propiedad intelectual, diversificación, etcétera, que es otro de los como portales que también es esencial en este tipo de discusión. Si hablamos de ciencia, política y ambiente, toda esta parte de tecnología e innovación que parte de la ciencia de nuestros países. Entonces, es otro tema, pero creo que es importante, si hablamos de cambios sistémicos, también ver la ciencia desde ahí. Perdón, Carolina, nada más una última preguntita rápida para terminar. Podemos tomar en automático muchos de los comentarios, por ejemplo, como los que hacía Agustín, como los que hacía Manuel, como en el mismo nivel para México y para Ecuador, o ves tú alguna diferencia sustancial? Porque justo estamos tratando de hilar fino y de... No, yo creo que nuestras realidades se parecen mucho, en muchos casos. Muy bien, de acuerdo. Pues bueno, camaradas, ya estamos llegando hacia el cierre. Tania Chacón apuntó en el chat pues nuestras ligas a Facebook, al canal de YouTube donde vamos a subir esta sesión, de hecho, que está grabada. Y pues recordar que convocamos cada mes, el primer jueves de cada mes preferentemente, con la etiqueta Tragos por el Ambiente. Y que bueno, vamos a tratar de reanudar con Happy Hour en el 2021, también si las circunstancias pandémicas lo facilitan y lo permiten. Y pues les agradezco mucho que hayan tenido paciencia para escucharnos, porque sí les consta que fueron posturas muy diferentes y a veces diametralmente opuestas. Y pues creo que al menos logramos escucharnos. No lo agotamos, por supuesto. Va a ser necesario después seguirle igual como a puntos más finos, pero es un buen saque. Y pues no me resta más que, si nadie tiene algo más urgente que agregar, yo nada más les diría que pues bueno, que permanezcan sanos, que no se contagien, que aguanten un poquito más, ya vienen las vacunas, y pues que les deseamos de los tragos. Javier, ¿quieres agregar algo del Happy Hour? Gracias, buenísimo. Okay. Pues de parte de todos, de una vez, feliz Navidad y próspero año nuevo, y que el 2021, por favor, sea un poquito mejor al 2020, ¿no? Adiós. Muchas bueno, gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao.